acompañanos y orá junto con nosotros, ¿sí? Yo te invito que te unas en oración y le pedimos al Señor. Padre, gracias Dios por esta preciosa mañana, por este hermoso tiempo, por cada uno de los que estamos aquí compartiendo y sintiendo tu presencia, pero también por cada uno que nos está acompañando, ya sea a través del Facebook o otros medios. Señor, los bendecimos su vida. Yo te pido tu toque, tu fuego, tu unción, tu convicción en cada uno, que arda en nuestros corazones lo tuyo, que lo que no es tuyo, Señor, sea quitado, apartado. Reprendemos en la autoridad del nombre de Jesús toda interferencia, todo lo que quiere interrumpir, lo que quiere impedir la bendición de Dios, sea quitado. Y la gracia tuya esté. Te damos la gloria a ti porque tú eres el que lo haces, Jesús. Amén. Jesús. Él es la respuesta, Él es el que nos da vida, Él es el que, en Él está la bendición para nosotros. Él es nuestra sabiduría, declara la palabra, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Qué importante, ¿no? Por Él somos sabios y por Él somos declarados justos, somos declarados santos y somos redimidos, rescatados, libres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra que quiero compartir hoy está en San Marcos, en el capítulo 8, a partir del versículo 14. Ahí hay una palabra del Señor que creo que puede dejarnos algo en esta linda mañana para meditar, para identificar también algunas cosas y para saber enfocarnos bien en lo que Dios quiere y ser dirigidos y bendecidos por Dios. Así que si alguno está buscando, y seguramente ya lo encontró, Marcos capítulo 8, versículo 14, la bendita y santa palabra de Dios, que leemos en el nombre de Jesús y nos dice de esta manera: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 15 dice: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando compartí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos y edifícanos. Que algo haya acá para nosotros, para vos y para mí, en esta preciosa mañana. Yo digo preciosa porque Dios nos da la vida y Dios está y Dios siempre tiene algo para nosotros. El contexto en que están viviendo los discípulos en este momento es que ellos habían olvidado de llevar pan. Pero Jesús le habla de otra cosa y le dice, miren, cuídense, guardaos, le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Sabemos que en la Biblia la levadura es símbolo de hipocresía, símbolo de vana y falsa apariencia. Te fíjese que ¿qué es lo que hace la levadura? En una masa que podría ser de este tamaño, si usted le coloca levadura y eso leuda, se va a convertir en algo mayor, está inflada. En esencia es así, pero en apariencia es así. Entonces, por eso de alguna manera la levadura es muchas veces identificada como hipocresía, como un factor contaminante en algo que debiera ser puro. Por eso hay ciertos panes que se deben comer en la tradición judía sin levadura. Aún hasta el día de hoy, el rabinato, o sea, los que controlan, van a una panadería, por ejemplo, que fabrica alimentos kosher, panes, lo que sea,
y en tiempos de la Pascua y en tiempos específicos de cierta fiesta, ellos revisan. Si encuentra un poquitito de levadura en toda la panadería, cierran la panadería. Así es. Entonces, eso es hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, se considera en cierto momento y para algo que tiene que ver con cosas de Dios, en ciertas fiestas se considera un factor contaminante y está por decir así, se recuerda, se interpreta, se ilustra como la hipocresía. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, cuídense de la hipocresía, cuídense de la influencia, cuídense de ese querer aparentar ciertas cosas que tienen por un lado los fariseos y por otro lado Herodes. Los fariseos son el tipo de la religiosidad, de la costumbre religiosa. Los fariseos son aquellos que significan para nosotros hoy en día. En aquel tiempo eran considerados los más santos, los más sabiondos, los más perfectos, los que guardaban la ley, los que dictaban el ton y el son de cómo deberían hacerse las cosas religiosas. Pero a través de leer la Biblia y ver a Jesús reprendiéndolos tantas veces, creo que hoy para el mundo cristiano evangélico decir fariseo ya es símbolo de hipocresía, de alguien hipócrita. No era así en aquellos tiempos, pero sí Jesús les llevaba a identificar ese factor en esa gente, porque esa gente buscaba ser vista cuando hacía algo para Dios. Esa gente buscaba que los demás lo reconozcan lo que hacían. Jesús dice que cuando ayunaban ellos se pintaban así, parecían demacrados, porque la gente diga, mirá cuánto ayuna. Cuando oraban lo hacían en público, cuando ofrendaban lo hacían delante de todos los demás, que todos vieran que ellos daban y que ellos eran generosos y que ellos eran buenos. Y también es tipo de legalismo religioso, cuando alguien quiere establecer estructuras duras que no tienen que ver con Dios, que solamente tienen que ver con conceptos de hombres, que quieren encuadrar y estructurar, encajonar las cosas de Dios. De eso también es tipo los fariseos. Entonces Jesús le está diciendo, cuídense de ese tipo de hipocresía, de ese tipo de influencia, de querer aparentar lo que no son, de querer mostrar lo que le deben mostrar a Dios, mostrárselo a los hombres para que los hombres lo aplaudan. Cuídense de eso y también cuídense de Herodes. Herodes es tipo de la política, de un gobernante corrupto en aquel tiempo, porque hacía cosas que no estaban bien en lo moral y en muchas áreas más de su vida y de su gobierno. Entonces Jesús dice, cuídense de eso. Y yo creo que hoy por hoy no están los fariseos, hoy por hoy no está Herodes y todo el aparato gubernamental de aquel tiempo en el que gobernaba e imperaba el imperio romano. Hoy por hoy no es así para nosotros, pero el factor de legalismo religioso sigue existiendo. El factor de la estructura religiosa sigue existiendo. El factor de gente hipócrita que solo quiere mostrar algo delante de la gente, pero está hueco delante de Dios, sigue existiendo. Entonces, yo creo que esto nos viene tan bien en estos tiempos. Cuídense, porque de lo que usted se alimenta, después eso es usted. Lo que comemos, como dice alguien, eso somos. Entonces, si nosotros consumimos solamente, meramente religiosidad evangélica, religiosidad cristiana, solamente apariencia, solamente reglas, solamente estructura, solamente encajonamiento humano, no de Dios, entonces eso es peligroso. Si nos vamos a ser gente que nos importa más la apariencia, más el qué parecemos delante de los demás, antes en realidad qué somos delante de Dios, estamos errándole, estamos equivocándonos. Si dejamos llenarnos la cabeza con ese tipo de cosas, vamos a estar mal. Entonces el Señor dice, cuídense, eso es peligroso. Eso es peligroso, usted tiene que cuidarse. Después dice, cuídense de la levadura de Herodes. Y yo creo que más que nunca cuidémonos de ciertos engaños políticos, de ciertos engaños a través de los medios de comunicación. Hay una saturación en cierto tema que es perniciosa, que puede hacernos daño. Cuidémonos,
porque hay manipulaciones políticas, manipulaciones a niveles gobiernos, a niveles medios de comunicación y de tantas otras cosas más. Hay planes detrás de cosas que nosotros oímos, que nosotros las recibimos de una manera, pero quizás detrás de eso a veces hay una persona con otros intereses intentando que llegue esa información para prepararte para algo que ellos quieren hacer, para inducirte a pensar y a sentir y a tener una perspectiva de cierta manera. Hay gente que está pero tan saturada del coronavirus que está deprimida, que está asustada, que está con miedo, que hasta se ha alejado de sus amigos y de sus parientes y de la gente que le hace bien tener cierta comunicación, cierta amistad, cierta relación con ellos. Entonces están tan asustados que les ha hecho daño, les está haciendo daño. Yo no estoy en contra de que nos cuidemos, de que seamos prudentes, eso está bien. Sigamos ciertas normas, cuidémonos, seamos prudentes en todo lo que tengamos que hacer, en las cuestiones de higiene, de salud, de prevención, está perfecto. Pero que no nos roben el amor por los hermanos, el cariño de la familia, la comunicación por algún medio con los amigos, con los buenos amigos, ¿no? Con aquellos que se interesan por nosotros, con aquellos que nos pueden hacer bien, con aquellos que nos pueden transmitir algo de Dios, pero a veces la levadura de la saturación de información, de cierta política, de ciertos intereses a nivel mundial escondido, la saturación a veces de ciertos conceptos religiosos, llegan a moldearnos, por así decirlo, a influenciarnos tanto que después nosotros estamos teniendo una actitud equivocada. Yo quiero mostrarles algo. Esta gente, Jesús le habla de ese tema, ellos interpretan el pan, porque es lo que están viviendo. Ellos se olvidaron el pan, tienen un solo pan, son un montón de hombres que seguramente comen muy bien, y un pan es nada para todos ellos. Entonces, frente a eso, Jesús lo dice, pues nos olvidamos el pan, y están ya perseguidos. Ya están diciendo, nos pescó que fuimos imprudentes, que no nos acordamos, que no prevenimos para este momento. Y Jesús dice, no le estoy hablando de eso. Y Jesús le dice, ¿acaso no alimenté a 5.000 con 5 panes y 2 peces? ¿Acaso no lo alimenté a los otros 4.000 también? Ese no es el problema, muchachos. El problema no es la circunstancia que estamos atravesando. No es tanto el problema en sí. El problema a veces ni siquiera, hablando de esta cuarentena, ¿no? Podríamos aplicarlo, ni siquiera es el coronavirus. el problema a veces ni siquiera esto que se habla tanto, que se satura tanto. A veces el problema está en el temor, a veces el problema está en la actitud de la gente. Jesús dice, si yo tengo que multiplicar el pan, no tengo problema. Mi problema no es hacer milagros. Mi problema no es alimentar a la gente, mi problema no es traer bendición, traer aliento, traer paz, traer salud, traer milagros. Ese no es mi problema, muchachos. Lo que yo les estoy advirtiendo, y el problema puede radicar en sus corazones, porque sus corazones pueden ser contaminados por la levadura de los fariseos, de los religiosos, de aquellos que quieren llevarte a cierta estructura que es dañina. En cierto momento yo estoy orando y estoy buscando al Señor y de repente como que no pasa nada. Y entonces pregunto y entonces oro y entonces leo la Biblia hasta que me doy cuenta. Yo estoy teniendo una perspectiva de que Dios va a obrar según lo que yo estoy acostumbrado. Según mis sentimientos, según mis emociones, yo voy a percibir algo, según las circunstancias. Y Dios dice, no tengo por qué moverme de acuerdo solamente a tus sentimientos. No es que no me importan tus sentimientos, pero lo de Dios es mayor. Si Dios se bajara a manifestarse y a obrar solamente al nivel de nuestros pensamientos, lo de Él sería muy limitado para nosotros mismos. Si Él se bajara a actuar de acuerdo a mi percepción solamente, de acuerdo a mi capacidad de entender, Él estaría limitando lo grande que Él tiene a mi pequeñez. Entonces entendí eso y dije, listo, Señor, yo tengo que buscar
¿Cómo dice tu palabra? ¿Qué estás diciendo vos hoy? ¿Qué me estás marcando vos en este día para mí? No tengo que limitarme solamente a lo que pienso, solamente a lo que siento, solamente a lo que me parece. No tengo que limitarme a lo que me dicen, a todo lo que escucho, al factor meramente religioso, costumbrista, de tradiciones, de supersticiones. No tengo que conformarme solamente al escuchar ciertas noticias, cierta saturación de cierto tema. Está bien los informes del gobierno, de los estadistas, de los especialistas y todo eso, pero no tiene que formar, que moldear mi vida, porque antes yo tengo algo mayor y algo mejor y algo que me va a guardar, que me va a sustentar y que me va a hacer bien, y que es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que está para nosotros. Entonces, no se deje contaminar, no se deje llenar, cuide su corazón, que en nuestro corazón esté la bendita y santa palabra de Dios, que en nuestro corazón esté Jesús, que en nuestro corazón esté el Espíritu Santo obrando, que en nuestro corazón está la obediencia a Dios, el amor al Padre, el temor de Dios que no se aparte, la fe, la esperanza y el amor es algo que deben estar siempre en nuestros corazones. Pero si la levadura de esta área o de esta otra que es perniciosa, dejo que llene, que contamine, que se meta en mi vida y que solamente me importen apariencias o lo que se ve o lo que se dice o lo que parece, puedo estar errando el blanco mucho. Pero si soy dirigido, soy guiado, me muevo por la palabra de Dios, mi vida va a ser bendecida. Aunque parece, hay momentos que ahí puede haber luchas, pruebas, tormentas, lo que sea, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, así es, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La gloria del hombre es como flor de la hierba y el hombre mismo es como la hierba que hoy está y mañana no está, pero Dios siempre está. Otros te fallaron, otros te dejaron, otros pueden, aún en este tiempo quizás te dejaron solo. Pero Dios no te dejó, Dios es fiel, Dios está, Dios permanece, su palabra permanece. El desafío para hoy, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque a algunos a esta altura ya se les metió la levadura y en vez de estar con fe, están con miedo. En vez de estar en amor, estar en egoísmo. Sálvese quien pueda, yo primero, ¿no? En vez de estar en esperanza, están en depresión, en negativismo, en que está todo mal. Mire, aunque la tierra tiemble, dice la Biblia, podemos confiar en Él. Amén. Él es nuestro socorro, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fe, Él es nuestra esperanza. Y Él, en una forma muy especial, es nuestra confianza. No solamente que tenemos confianza en Él, Él es nuestra confianza. Amén. Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Amén. Él está todos los días y hasta el fin del mundo. Él es fiel, fiel y verdadero. Su nombre es fiel. No solamente, Él se llama fiel. Uno de los nombres de nuestro Señor es fiel, fiel y verdadero. Amén. Así que agárrate del Señor. Te bendigo, espero que estés tomando esto, que lo hagas tuyo, como decía un antiguo pastor, que la palabra de Dios se haga carne en nuestros huesos, que se ligue a nosotros y vivamos por la palabra, no por otra información. Yo no digo que hagamos una burbuja y nos escondamos, no señor, al contrario, no digo que seamos un avestruz y escondamos la cabeza en la tierra para... No, sabemos lo que está pasando, no estamos desinformados, pero no dejamos que otros factores que pueden ser dañinos o llenan nuestra mente y nuestro corazón. Cuando tenemos primeramente la bendita palabra de Dios, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, Jesús está, Dios es fiel, el Padre está para amarnos, abrazarnos. Así que oramos, unite conmigo y hacemos una oración. Padre, en la autoridad, en nombre de Jesús, reprendo ahora todo espíritu de temor, salga de las vidas, de las mentes, de los corazones, toda información perniciosa, pierda fuerza, quítese. Toda hipocresía, toda vana apariencia se rompa, caiga por tierra, pero permanezca lo tuyo, lo verdadero, lo que bendice, lo que permanece, lo que te hace bien, lo que hace bien a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo que está escuchando. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este día. Un abrazo en el nombre de Jesús el Señor. Nos vamos con una canción
Adoramos a Dios, damos gracias al Señor.